Queremos dar una bienvenida muy especial a nuestros hermanos y amigos que se están uniendo a nosotros por el canal de televisión, por aquellos que nos están viendo también por internet y también por los que nos escuchan por la radio. Sean bienvenidos a esta programación, a esta serie titulada Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. También queremos aprovechar a saludar a todos nuestros amigos, hermanos que se han dado cita con nosotros aquí en la ciudad de Estelí, aquí en la iglesia central, para estar participando de esta serie. Queremos enviar un saludo muy especial a unas personas que nos están escuchando y viendo por televisión. Aparte de todos los lugares que ya hemos estado mencionando, hay personas que están en el lugar que se llama Teotecacinte, parece, frontera con Honduras. No sé con qué se come ese Teotecacinte, pero es un lugar, no es comida, hermanos. Ahí se encuentran Jardín Antonio Ríos Centeno y Fan Marvel Ponce Rodríguez. Se van a estar casando mañana y se van a estar bautizando mañana, se van a estar entregando al Señor. Tenemos también a Nora Ramona Sereno Hernández y a Lenar Sereno Corpova también, que van a estar casándose y bautizando. Por lo tanto estamos felices, nos unimos a ustedes, hermanos que nos están viendo allá. Aquí la hermandad en la iglesia de Estelí se goza con esa decisión que han tomado, y vamos a estar orando para que las bendiciones de Dios lleguen allá hasta donde se encuentran ustedes. El mensaje de mañana se titula El lugar donde todos nos habremos de encontrar. Eres hombre o mujer, vas a estar allí. Eres persona adulta o joven, vas a estar allí. Eres persona rica o pobre, vas a estar allí. Eres persona con preparación académica o sin preparación académica, vas a estar en ese lugar. Eres persona religiosa o no religiosa, vas a estar en ese lugar. No te vayas a perder la presentación de mañana. Tú que nos ves por televisión o por internet o nos escuchas en la radio, ojalá que decidas sintonizar mañana de nuevo y unirte a nosotros aquí que estamos en este lugar. El mensaje para esta ocasión se titula Dios nos ofrece esperanza para tener un nuevo comienzo. Déjenme orar en este momento antes de que comencemos a elaborar sobre la palabra de Dios. Señor, en estos momentos pedimos que tu Espíritu ya se esté moviendo en este lugar, sobre todo en nuestros corazones. Pedimos por aquellos que nos están viendo por televisión, por internet, por la radio, que hasta allá tu Santo Espíritu les alcance, que puedan sentir la presencia de tu Espíritu allí. Rogamos que en esta noche tu palabra cobre vida, que nos dé esperanza. Rogamos, Padre, que quites de nuestra mente lo que nos perturba, preocupa, lo que nos pueda distraer, y que podamos ver a Jesús en esta presentación, que podamos encontrar esperanza en Jesús, porque te lo pedimos en ese nombre sagrado, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si a ti alguna vez se te ha venido a la mente el deseo de querer comenzar de nuevo en la vida. Hay personas que me han dicho: pastor, ¿cómo deseara yo regresar el tiempo, poder borrar mi pasado, comenzar una vida de nuevo, poder deshacerme de esos errores, de esas decisiones que hice, que lastimaron a otros, que me causaron dolor? Y hay gente que sufre con esas cosas. Dicen: yo deseara deshacerme de esos fantasmas del pasado que me persiguen. Yo no sé si alguna vez se te ha venido eso a la mente, pero hay gente que vive con remordimiento, sintiendo que pues yo hice mal, yo he cometido malas decisiones. Otros con sentimientos de culpabilidad y no se pueden deshacer de ello. Otros con sentimientos de fracaso. ¿No crees que sería maravilloso si nosotros pudiéramos hacer un hueco, escarbar un hueco grande, y entonces echar todo nuestro pasado allí y enterrarlo, y ya no más tener memoria de ese pasado? ¿No crees que sería maravilloso eso? ¿Qué estarías dispuesto tú a dar? Tú que nos ves por la televisión o nos escuchas por la radio, por internet, hasta allá yo te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a dar? ¿Cuánto estarías dispuesto tú a pagar
si te pudieses deshacer de todo tu pasado? Vamos a ir a la Biblia a ver qué nos enseña la Biblia, porque si vamos a lo que los hombres dicen, vas a escuchar cosas como estas. Vete con un consejero, o ve con un terapista, o ve hasta con un psiquiatra si es necesario, para que te dé una terapia emocional y te puedas deshacer de todo tu pasado y ya esos fantasmas del pasado no te persigan más. Pero en esta ocasión mejor vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque hemos estado diciendo, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Tú que nos ves desde tu hogar o nos escuchas, únete a nosotros en este momento. Hermanos que están en las otras iglesias participando de esta programación, únanse a nosotros, porque vamos a repetirlo una vez más. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Mira, lo que estás viendo aquí en la pantalla, si tú lo logras ver desde allá de la iglesia donde estás o en tu hogar, es una palabra griega. Si tú tuvieras una Biblia aquí y abrieras, encontrarías en varios lugares de la Biblia esta palabra. Esta palabra griega simplemente se traduce a español como bautismo. Y esta palabra griega que se traduce como bautismo quiere decir sumergir, poner debajo o sepultar. Un amigo mío que creció en el sur del estado de Illinois me cuenta que al ir creciendo él allí, a la escuela donde iba, había un viejecito griego que vendía golosinas a los niños a la salida de clases. Y este viejecito ya llegó avanzado en edad, de tal forma que pues batallaba con el inglés. Sabía suficiente inglés solamente para hacer el negocio con los niños. Y vendía todo tipo de golosinas, vendía donas. Aquí le llaman donas a eso que es redondo y tiene un huequecito en el centro. Las vendía con chocolate y sin chocolate. Algunas se las sumergía en el chocolate si así las pedían. Y cierto día, un día, dice mi amigo que un niño curioso le preguntó al viejecito, cuando miró que un niño ordenó una dona con chocolate, la agarró y la sumergió en el recipiente de chocolate y le preguntó el niño en inglés: "What are you doing?", ¿qué estás haciendo? Y el viejecito trató de contestar en inglés lo mejor que pudo y le dijo pero no sabía la palabra sumergir, dip, no sabía esa palabra en griego, y dijo baptismo donut in chocolate. Él dijo: yo bautizo a la dona en chocolate. Es como sonó en inglés. Y los niños se reían, decían: podemos comer todas las donas que queramos, al cabo están bautizadas, ya el viejecito las bautizó. Pero noten que él usó la palabra correcta para sumergir en el momento incorrecto. Él usó la palabra correcta, pero en griego, no en inglés, porque al decir el bautismo estaba diciendo sumerjo, porque es lo que estaba haciendo, sumergiendo esa dona en el chocolate. Y la palabra bautismo es lo que quiere decir sumergir, poner debajo, sepultar. Vamos a ver qué dijo Jesús sobre el bautismo. Ahí en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, leemos lo siguiente y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Toda potestad. Él dijo: todo el poder en el cielo y en la tierra se me ha dado. Jesús ya para entonces había muerto en la cruz, había resucitado después que fue sepultado, había vencido a la muerte, había salido triunfante de la tumba, y ahora cita a sus discípulos antes de irse al cielo Jesús y les dice: todo el poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿No te parece maravilloso saber que servimos a un Jesús que es todopoderoso? Que Él tiene poder para ayudarte, que Él tiene poder para resolver los problemas que tú estás viviendo, que Él tiene poder para cambiar las circunstancias que tú estás viviendo. Y vean lo que siguió diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, hasta aquí sabemos que el Señor Jesús mandó a sus discípulos que bautizaran.
y que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso, hermanos? ¿Es eso lo que Jesús dijo? Muy bien. Ahora, ¿cómo fue bautizado Jesús? Porque como Jesús fue bautizado, ese deba de ser el bautismo bíblico. Y mira aquí en Marcos 1, versos 9 y 10, versículos 9 y 10. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hasta aquí sabemos que Jesús fue bautizado, que fue bautizado por Juan el Bautista y que fue bautizado en el río Jordán. Y vean lo que sigue diciendo: y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Por lo tanto, hermanos, hasta aquí sabemos que Jesús fue bautizado y que fue bautizado en un río. Pero vean estas palabras claves del versículo 10. Y luego, ¿qué dice? Subiendo del agua. Para subir del agua, primero, ¿qué tuvo que haber hecho? Tuvo que haber bajado al agua. Eso nos va mostrando cómo es el bautismo bíblico. En Juan 3:23 leemos lo siguiente: y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim. O sea, no solamente bautizaba Juan el Bautista en el río Jordán, sino aquí el apóstol Juan, hablando de Juan el Bautista, dice que también bautizaba en ese lugar llamado Enón, que quedaba cerca de la ciudad de Salim. Y vean por qué: porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Por lo tanto, aquí también entendemos que para ser bautizados tiene que haber mucha agua. Quiere decir que si yo agarro agua como lo que traigo en esa botella comúnmente con la que ando bebiendo agua, pues no sería suficiente para bautizar a una persona con eso, porque dice aquí que había muchas aguas. Yo he estado en Israel, he visitado el río Jordán. Y es un río que lleva bastante agua, como pueden ver los que están aquí, poder apreciar en esas ilustraciones, en esas fotos que están en la pantalla. La primera vez que fuimos mi esposa y yo a Israel, nos encontrábamos en la ciudad de Jerusalén. Y estábamos quedándonos en cierto lugar y llega ahí una familia y me di cuenta que eran de Estados Unidos, estaban hablando inglés. Y comencé a conversar con ellos y le pregunté qué hacía él, y descubrí que era un médico misionero que estaba sirviendo en el África como médico misionero y venía de regreso a Estados Unidos para tomar unas vacaciones y después regresar a seguir sirviendo allá como misionero. Y él me preguntó que qué yo hacía y le dije: mira, pues yo soy pastor. Y miré como que se le abrieron los ojos más grandes al hombre. Y me pregunta enseguida: ¿y eres pastor ordenado? Le dije: mira, si le preguntas a mi esposa, te va a decir que yo soy desordenado en la casa, pero me ordenaron al ministerio. ¡Ay, qué bendición! Eres la respuesta a nuestra oración. Y entonces me explicó y me di cuenta por qué. Es que la hija de 12 años de ellos se quería bautizar y pensaba hacerlo al llegar a Estados Unidos. Y cuando estaban en Israel se le ocurrió la idea: ¿por qué no bautizarme en el río Jordán, donde Jesús fue bautizado? Pero no encontraban un pastor ordenado ahí en el área de la iglesia, y me encontró a mí en ese lugar. Y cómo no, le dije: vamos. Yo mismo estaba pensando ir al norte de Israel y nos fuimos hacia el mar de Galilea, ahí en el área de Tiberias, y fuimos al lugar donde se cree que Jesús fue bautizado. Y vean que hay bastante agua, y es un río que lleva bastante agua, y ahí es donde Jesús fue bautizado. Ahí bauticé a esta jovencita. Yendo al libro de los Hechos capítulo 8 versículos 26 y 27, leemos lo siguiente: empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía. Felipe era uno de los apóstoles, de los discípulos, y le habla el ángel del Señor y le dice que se vaya hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo mandó hacia la parte sur, yendo hacia el rumbo de Egipto, una parte desértica. Y él no sabía para qué, pero vean, entonces él se levantó y fue.
Y sabes, mi hermano, mi hermana, así es todo aquel hijo de Dios que quiere obedecer a Dios. No siempre tú vas a entender las cosas porque Dios te pide que hagas lo que hagas. Felipe no sabía por qué y no se puso a discutir con Dios ni con el ángel que Dios le envió. Solo él sabía que Dios le estaba pidiendo eso y que un día iba a entender por qué razón Dios se lo estaba pidiendo. Y el hijo de Dios así es, aprende a obedecer a Dios aunque no entienda todas las cosas. Lee algo en la Biblia y dice, bueno, si está en la Biblia yo lo creo. Y comienza a obedecer lo que ahí dice. Dios le habla por medio de un canto, un mensaje. Dice, pues yo voy a hacer lo que Dios me pide. Y entonces sigue diciendo, y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Noten que este etíope no era cualquier persona. Si lo vemos desde el punto de vista humano, para Dios todos somos iguales. Tú puedes ser una persona que no tiene ni en qué caerte muerto, o puede ser un empresario no millonario, billonario, y para Dios todos tenemos el mismo valor. Tú vales para Dios, tú eres importante para Dios. Pero no siempre los seres humanos lo ven así. Y viéndolo desde el punto de vista humano, este hombre no era cualquier hombre, era el tesorero del país de Candace. Pónganse a pensar, de Etiopía. Y yo he estado en esos lugares y hoy por hoy agarras un avión en Etiopía y estás en Jerusalén en unas 3 horas. Pero en aquel entonces era un viaje de a lo mejor un par de meses, cruzar el país de Etiopía, cruzar el país de Sudán, y todo eso es desierto, cruzar Egipto, entrar a Israel y llegar a Jerusalén. Pero este hombre llegó allá, aunque venía de una cultura pagana, africana, pero oyó hablar de que allá se adoraba al Dios verdadero y viajó allá para conocer. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo en Jerusalén, pero si por lo menos le tomó un par de meses viajar, por lo menos se debe de haber quedado ese tiempo allá conociendo, y ahora ya venía de regreso. Y vean lo que sucede, versículos 28 al 30. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, lo que entendemos ahora nosotros como el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Hasta aquí supo Felipe por qué razón Dios lo había enviado allí. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, mas ¿entiendes lo que lees? Le preguntó, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Estaba leyendo, dice el profeta Isaías, específicamente el capítulo 53. Y noten, hermanos, que esa área es área desértica. No es un camino fácil, pero algo sucedió. Dios obró un milagro ahí, vean, y ahora les muestro por qué. Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y así Felipe sube al carruaje, se siente y comienza a explicarle. Y vean el versículos 35 al 37. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando desde ¿qué escritura? Isaías capítulo 53, donde habla del Cordero de Dios. Ese Cordero que iba a ser llevado al matadero, que iba a enmudecer, que por su llaga íbamos a ser nosotros curados. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, encontrar agua en el desierto no es fácil, pero para Dios no hay imposibles. Miró a esta alma sincera y Dios puso los medios y hizo un milagro Dios para que hubiese un oasis y ahí se pudiera bautizar este etíope, hermanos. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir, mi hermano, que si tú sinceramente quieres servir a Dios, no hay impedimento de por qué no te puedas entregar tú al Señor. Dios puede cambiar cualquier cosa, cualquier situación que tú piensas que es un impedimento para que te bautices. Si tú con sinceridad estás buscando a Dios, Dios se va a encargar que eso se resuelva, así como lo hizo aquí en este desierto, y Dios puso un oasis para que se pudiera bautizar este etíope. Y ahora noten que
Él dijo pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo me pueda bautizar? ¿Cómo supo que se tenía que bautizar? No hay ningún dato bíblico que Felipe lo haya invitado a bautizarse. Simplemente dice que tomando desde esa escritura, Isaías 53, le presentó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le mostró cómo Jesús había muerto. Él era el Cordero y había muerto por nuestros pecados. Y sin duda en esa presentación evangelística le explicó que como una persona acepta a Jesús y recibe el perdón de los pecados y recibe esperanza de vida eterna, es por medio del bautismo. Y él dijo, pues si de eso se trata, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero ser perdonado, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero tener la vida eterna. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué hermoso testimonio, hermanos. Para Dios no hay otras palabras más hermosas que escuchar que el ser humano diga, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó parar el carro. Notas, no dijo cuando llegue a Etiopía, cuando resuelva esto, cuando cambie lo otro, entonces me bautizo. Ahí mismo tomó una acción basada en su convicción y en su decisión. Y es lo que Dios está esperando de ti, mi hermano. Si estás aquí sentado esta noche, tú que nos estás viendo en otra iglesia allá por internet, tú que estás viendo por la televisión, tú que estás escuchando por el radio, Dios está esperando que si tú sientes el llamado de Dios, no digas algún día me voy a bautizar, algún día ya que haga esto, ya que termine lo otro, sino que ahora mismo decidas, tomes una decisión y hagas una acción basado en esa convicción. Y noten, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y descendieron, ¿qué dice? Ambos al agua, bajaron al agua. Todos los bautismos bíblicos que tú encuentras fueron por inmersión, como Jesús fue bautizado. ¿Qué significa ser bautizado por inmersión? El apóstol Pablo lo explica en Romanos 6 versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados como? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Quiere decir que el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú eres bautizado, tú estás testificando que tú mueres al pecado. Eres sepultado con Cristo en esa tumba líquida, y cuando sales del agua, tú resucitas a una nueva vida, comienzas una nueva vida en Cristo. Si tú pudieras ir al país de Grecia, al norte de Atenas está Tesalónica, y al ladito de ahí hay ruinas de lo que fue la ciudad de Filipos, donde el apóstol Pablo plantó iglesias cristianas. Y ahora que han hecho excavaciones, mira el tipo de bautisterio que encuentran en esas iglesias. Notas bautisterios grandes, porque en ese entonces el cristianismo, todo el cristianismo bautizaba por inmersión. Vas por ejemplo a la ciudad de Roma y todos los templos catedrales que datan de antes del siglo XII, descubres que tienen bautisterios grandes, porque aún la iglesia católica hasta el siglo XII bautizaba por inmersión. Vas a la ciudad de Capadocia, las ruinas de lo que fue Capadocia, que es ahora el país de Turquía, donde la Biblia le llama Asia o Asia Menor. Allí el apóstol Pablo estableció el cristianismo y fue un baluarte, Capadocia, pero era un lugar montañoso, rocoso. Mi esposa y yo visitamos un tiempo atrás ahí, y vean el tipo de casas que tenían en la roca, pero las iglesias, miren el tipo de bautisterios que tenían, porque bautizaban por inmersión. La torre inclinada de Pisa, hemos visitado ahí mi esposa y yo también, y también tiene bautisterios grandes, porque esta torre fue construida antes del siglo XII. El cardenal James Gibbons,
escribiendo en el libro titulado La fe de nuestros padres. Vean lo que escribió: durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se confería por inmersión, pero desde el siglo XII prevaleció en la práctica de la Iglesia Católica el bautismo por infusión, o sea, por aspersión, por rociarle un poquito de agua a la gente en la cabeza, siendo que esta forma es menos inconveniente que el bautismo por inmersión. La Iglesia ejerce su discreción al adoptar el modo más conveniente de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Por lo tanto, este cardenal está diciendo: la Iglesia decide cómo queda mejor, pero no porque diga la Biblia lo dice. Pero ahora, hermanos, rociarle un poco de agua en la cabeza a las personas, eso no es bautismo, porque no representa muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si tú vas a los panteones, no vas a encontrar que a los muertos les entierran solo la cabeza y les dejan el resto del cuerpo sin enterrar. Los sepultan completamente. Notas, eso es sepultar, bautizar en griego. ¿Qué debo hacer para ser bautizado? Hermanos, Dios no complica las cosas, somos nosotros quien le complicamos las cosas a otros, y a veces hasta se las hacemos casi imposible para entregarse a Cristo, cuando el plan de Dios es sencillo. Pedro, predicándole a la multitud en el día de Pentecostés, 50 días después de que muere el Señor Jesús en la cruz, y les predica y les dice que ese Jesús que crucificaron, que cuando Pilato preguntó: ¿qué haré con Jesús que se llama el Cristo?, gritaban: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora les dice: ese era el Hijo de Dios. Y noten, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. El Espíritu Santo los impresionó al punto que sintieron cargos de conciencia, sentimientos de culpabilidad, remordimiento por lo que habían hecho, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo nos deshacemos de estos sentimientos de culpabilidad? ¿Cómo borramos el pasado? ¿Cómo podemos nosotros deshacernos de esos fantasmas del pasado, de esas cosas y decisiones que tomamos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el primer paso es el arrepentimiento. Les dijo: arrepiéntanse por esas decisiones que tomaron, por haber gritado que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En Hechos 16, 30 y 31 dice aquí, hablando de la experiencia esa del carcelero en Filipos. Tú puedes leer con calma en tu casa en el capítulo 16 los versículos anteriores, pero dice aquí: sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, tú que nos estás viendo, que estás sintonizando esta programación, las decisiones que tú tomas no solo decidirán tu destino eterno, sino ponen en juego el destino eterno de tus hijos. Si tú no tomas decisiones firmes en favor de la verdad, hay muy pocas posibilidades que tus hijos anden por el buen camino. Pero si tú te entregas al Señor, vives la vida cristiana, hay más posibilidad de que tus hijos también sean salvos. Quiere decir que las decisiones que tú tomes como padre no solamente ponen en juego tu destino eterno, ponen en juego el destino eterno de tus hijos, de tu familia. Pero le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Quiere decir que aparte de arrepentirme, yo tengo que creer en ese sacrificio de Jesús. Yo estaba destinado a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero también ahí nos dice que la dádiva de Dios en Cristo Jesús, ¿qué es? Vida eterna. Entonces yo acepto, tomo la vida que Jesús me ofrece, porque Él tomó mi muerte. Él murió ahí ese viernes de tarde por mí en la cruz. Y yo tengo que creer que es mi único medio para tener esperanza de vida eterna. Y no solo para perdonar mi vida pasada, sino para darme poder con su Santo Espíritu, para que yo pueda vivir ahora una vida victoriosa de aquí en lo adelante, como un hijo o una hija de Dios. Marcos 16, 15 y 16. Antes de irse al cielo el Señor Jesús, vean lo que les dijo a los discípulos: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Notas, el hecho de decir yo creo en Jesús, yo acepto a Jesús, no es suficiente. Ese es el primer paso. El siguiente paso es dar evidencia bautizándote, así como el eunuco, ese etíope africano. Él dijo yo creo, pero entonces tomó una acción basada en su convicción y su decisión y se bautizó allí. Por lo tanto, tú puedes decir que crees, pero si no das ese paso del bautismo, estás diciendo al mismo tiempo que no crees. Entonces el siguiente paso es, dijo Jesús, predicar el evangelio, que se te enseñe el evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias son que Dios te ama a ti, que dio a su Hijo unigénito para que ahora tú no tengas que morir, sino que tengas vida eterna. Que en Jesús es la única esperanza de salvación. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio. Entonces arrepentirme, creer en Jesús, entender el evangelio. Si tú entiendes eso, tú calificas para ser bautizado. ¿Qué del bautismo de bebés, hermanos? Hay gente sincera que me ha preguntado eso, o me han dicho, yo fui bautizado de niño. Y saben, hermanos, que eso es fe, porque tú no te acuerdas. Yo también, mis padres me bautizaron de niño, me lo dijeron porque yo no recuerdo eso. Eso es fe, decir yo fui bautizado cuando tú no supiste lo que pasó. Pero ¿qué de los bautismos de bebés, hermanos? ¿Es bíblico, sí o no? Ya miramos que no. Y sabes, amado, tú que nos estás viendo desde tu hogar o por una iglesia, yo no quiero lastimar tus sentimientos religiosos. Yo no vine a eso. Yo vine a compartir la palabra de Dios contigo. Pero si los requisitos para ser bautizados es creer, ¿en qué va a creer un niño recién nacido? Arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir un niño recién nacido? Enseñarle el evangelio. Puedes sentarlo ahí en tu sillón en la casa, abrir la Biblia y comenzarle a explicar el evangelio a un niño recién nacido. No lo va a entender, eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico, hermanos, y tú lo puedes leer en la Biblia, que tiene que ver con bebés, es la dedicación. A Jesús sus padres no lo bautizaron de niño, lo dedicaron a Dios en el templo. Mira aquí en Lucas capítulo 2 versículos 21 y 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarle al Señor. Eso sí es bíblico. Y si tú no has presentado a tus niños en el templo, no has dedicado a tus niños al Señor en la iglesia, habla con el pastor, él está más que dispuesto a hacer una ceremonia de dedicación. Eso sí es bíblico, hermanos. Cuando Dios te da un hijo, la Biblia dice que son herencia de Jehová, no son un accidente. Yo he escuchado personas decir, ay, este fue un accidente, no lo planeamos. No son accidentes, son bendiciones, herencia que Dios da. Y la dedicación es venir al templo, decir, Señor, te agradecemos por este hijo que nos diste. Ayuda a que crezca sano. Danos la sabiduría para crecerlo por el buen camino, para enseñarle el camino que lo lleve a la vida eterna. Y ustedes como padres se comprometen con Dios para guiar a ese niño por el buen camino y piden la bendición sobre ese niño. La bendición de Dios, eso es bíblico, ¿ves? Pero el bautismo de niños no está en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la edad ideal para ser bautizado? Muchos me han preguntado eso. ¿A qué edad se puede bautizar una persona? No hay edad en la Biblia, hermanos. Yo he descubierto una cosa, eso sí, que hay niños de 12 a 10 hasta 8 años que tienen más madurez espiritual que un muchacho de 18 años. Y otra clave muy buena también para entender cuándo se puede bautizar el niño: desde que entiende lo que es pecado, de ahí en lo adelante necesita un salvador, hermanos. Mientras no entiende lo que es pecado, no necesita el salvador. Una vez que entiende lo que es pecado, de ahí en lo adelante necesita un salvador.
Y te pongo un ejemplo. Piensa en un niño que anda jugando, un niño de 2 años gateando, y el papá se levantó y fue al baño y dejó su cartera en la mesa, y el niño la tumbó y salen los billetes ahí y agarra uno de, ¿cuál es la denominación más alta que hay en Córdoba? 1000. Agarra uno de 1000 Córdobas y anda jugando con él y se va al otro cuarto y lo echa en un bote de basura. Y el papá regresa y ve todo ese billete tirado ahí, lo recoge y los mete en la cartera. Llega la mamá limpiando, agarra el bote de basura, lo echa en el bote de fuera, llega el basurero, se fue el billete de 1000 Córdobas. ¿Pecó ese niño de 2 años, sí o no? No, ¿por qué? No sabía lo que estaba haciendo. Ahora viene un niño de 8 años. Y dice: papá, mira, ahí anda el hombre que vende helados, y dame, ¿cuánto será? Unos 50 Córdobas para comprar un helado. Quiero un helado, 20 Córdobas, lo que sea. No hay dinero. Pero papá, no hay dinero. Y se levanta y se va al baño el papá. Y el niño ve que dejó la cartera el papá allí. Comienza a verla y comienza a maquinar, y voltea para acá y voltea para allá, nadie está viendo. Y viene y abre la cartera y se da cuenta que trae varios billetes de 20 Córdobas, y en su mente se dice: si le saco uno no se va a dar cuenta. Pero mientras está pensando en eso, el corazón le está palpitando a prisa. ¿Qué está sucediendo? ¿Recuerdan lo que dijimos? El Espíritu de Dios hablándole a la ley de la conciencia. Ya hablamos de eso el domingo pasado de noche. Le está diciendo: eso está mal hecho, no lo hagas. Pero ese niño viola esa ley de la conciencia y saca el billete y hasta acomoda la cartera como la había dejado el papá, y sale corriendo y compra su helado y hasta se lo come detrás de la casa para que no se den cuenta. Y mientras se lo está comiendo, le sigue palpitando el corazón, el Espíritu a prisa, el Espíritu Santo hablándole. Ahora yo te pregunto, ese niño de 8 años, el niño de 2 años, desapareció un billete de 1000 Córdobas. Este le sacó un billete de 20 Córdobas al papá. ¿Pecó, sí o no? Sí, porque ya sabía lo que estaba haciendo y el Espíritu Santo le estaba hablando a la ley de la conciencia. De ahí en lo adelante, ese niño de 8 años necesita un Salvador. Y veo varios jovencitos que se están sonriendo aquí al verme, ¿no? Ahí hay uno, acá hay otro. Yo creo que saben de lo que estoy hablando. Pero saben esa historia que les conté del niño de 8 años, ese fui yo, por eso la conté con todos los detalles. Así es que no son los únicos ustedes, ¿no? Ese niñito que está ahí va a estar predicando como yo aquí un día, ¿ves? Porque yo también saqué ese billetito. No sé si tú lo has sacado, ¿ves? Pero yo saqué ese billetito. Pero notan la diferencia. Efesios 4:5, vean lo que dice el apóstol Pablo: un Señor, una fe, un bautismo. ¿Por qué estoy leyendo este versículo? Porque yo he conocido mucha gente sincera y que viene a conferencias como estas o toma estudios bíblicos y me dice: pastor, yo acepto esas verdades bíblicas, yo creo que los mandamientos siguen estando vigentes, yo amo a Jesús y quiero guardarlos, yo guardo el domingo ahora, pero sé que es el sábado el que se tiene que guardar y lo voy a comenzar a guardar, y comienzan a hablar de doctrina fundamental de la Biblia que han aprendido. El Espíritu Santo los ha convencido de esas verdades bíblicas. Pero pastor, yo ya fui bautizado, y luchan con esa decisión y sienten que si se bautizan en la iglesia aquí van a ofender a Dios, porque aquí dice un Señor, una fe, un bautismo. Pero hermanos, al decir un bautismo no está hablando numéricamente el apóstol Pablo, está hablando de forma, de método, que solamente hay un método bíblico que es por inmersión, y les explico por qué. Fíjense bien, ¿a quién les escribe aquí el apóstol Pablo? ¿A quién, hermanos? A los efesios, ¿no? Ahora vean lo siguiente, Hechos 19 versículos 1 al 3. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Aquellos que les escribe, viene a este lugar. Llegó a la ciudad de Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis?
¿Por qué les preguntó eso el apóstol Pablo? Recuerden que los efesios, yo he visitado las ruinas de la ciudad de Éfeso y fue una ciudad y una cultura que tenía influencia greco-romana, tanto en el área de la idolatría, del paganismo, como de las prácticas mundanas extremas. Y esta gente sale de ese tipo de vida y se bautiza, entra al cristianismo. Pero el apóstol Pablo les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? ¿Por qué les preguntó? Sin duda miró o prácticas paganas o prácticas mundanas todavía en las vidas de ellos. Y vean lo que dijeron. Y ellos dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Fueron bautizados como Jesús había sido bautizado, como los apóstoles habían sido bautizados por inmersión. Y luego en el versículo 5 dice: oído que hubieron esto. No dice qué, les habló del Espíritu Santo, no sé si les habló de algunas doctrinas fundamentales, pero dice: oído que hubieron esto. ¿Qué hicieron? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, aquí vemos que hay base para el rebautismo. Pablo rebautizó a cristianos, personas que ya habían sido bautizadas, y fue y los rebautizó. Así es que si tú has estado luchando con esa decisión, hermano, yo oro para que Dios esta noche con su Espíritu te hable al corazón ahí donde estés y entiendas que tú te puedes rebautizar. Es bíblico. Quieres seguir al Señor en obediencia y unirte a la iglesia. ¿Qué tan importante es el bautismo, hermanos? ¿Será importante el bautismo? ¿Creen ustedes? Bueno, ya leímos ahí en Marcos, donde dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Pero vean lo que Jesús le dijo a un personaje muy importante, un hombre llamado Nicodemo, un hombre de prestigio, un hombre rico, un líder religioso. Y escuchó hablar de Jesús, pero no fue a buscarlo al templo. ¿Dónde fue? Indagó a ver dónde estaba Jesús de noche. Quiso ir a encontrarse con él a escondidas, donde la gente no se diera cuenta. Y sabes una cosa, mi hermano, hay mucha gente que está en esa posición. Quiere conocer de Jesús, pero no está lista para dar testimonio público. No está lista para tomar esa decisión humanamente, porque piensa: ¿qué van a decir los demás, mis amigos? Y no quieren que la gente se dé cuenta que estudian la Biblia o que vienen a la iglesia. Y este llegó y comenzó a hablarle a Jesús, le hizo preguntas, quiso entrar en una discusión teológica. Le dijo: mira, sabemos que tú vienes de Dios, porque si no fuera así, no harías las señales que tú haces. Y él esperaba, siendo un hombre teólogo, conocedor de las escrituras, que Jesús le diera una explicación teológica de cómo él había venido de Dios. Pero Jesús ni siquiera discutió eso con él. Jesús miró la necesidad que Nicodemo tenía y le dijo en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, Nicodemo llegó con pretensiones, mostrando que todo estaba bien con su vida, cuando Jesús sabía la necesidad espiritual que tenía Nicodemo. Y yo no sé cómo tú has venido a la iglesia, mi hermano. A veces nosotros llegamos mostrando que todo está bien, con pretensiones, mostrando que yo conozco, que yo sé. Cuando Dios sabe lo que está en tu corazón, Dios sabe lo que tú estás sufriendo, las luchas espirituales, las cosas por las que estás pasando. ¿Para qué llegar con pretensiones a Dios? Él nos conoce, Él sabe lo que estamos viviendo. Y vean que le dijo el Señor: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que si tú llegarás al reino de los cielos, será porque naciste del agua y del Espíritu. Nacer del agua, hermanos, es un símbolo nada más. Ya dijimos, representa muerte, sepultura y resurrección de Jesús. No es un agua bendita que cambia a nadie, es un símbolo. Muestra que tú ya aceptaste a Jesús.
nacer del Espíritu es la obra que el Espíritu Santo hace en tu vida. Y el hecho de que tú estás aquí esta noche, el hecho de que tú estás viendo esta programación por televisión o por internet o escuchando en el radio, eso me dice que ya el Espíritu Santo comenzó ese nacimiento en tu vida. Y si tú respondes al Señor y te entregas a Él, Él va a terminar esa obra, porque la promesa que Dios nos da, que el que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar. Y ahora el Señor está trabajando en tu vida. Y el hecho que tú quieras y aún cometes errores y te sientes mal, eso me indica que el Espíritu Santo ya está trabajando ese nacimiento en tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo no está trabajando, hermanos, y el ser humano está viviendo solo en la carne, puede hacer lo que haga y para él es lo mismo Chana que Juana. Pero ya cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, aun cuando cometes errores, no te sientes tranquilo. Eso te dice que el Espíritu Santo no te ha abandonado, está llamándote, está trabajando en tu vida. Y si tú respondes, Él va a terminar esa obra en ti. Y en esta noche, hermanos, el pastor Salomón Espinosa pasa al bautisterio con Karina Sualbarro, que ha decidido entregar. Karina va a pasar al bautisterio, hermanos. Vamos a encender la luz si se puede del bautisterio, porque Karina ha decidido entregar su vida al Señor Jesús. Ella ha tomado el mejor camino. Ella podría haber buscado un consejero. Tu hermana Karina podrías haber buscado a un consejero, a lo mejor hasta un psiquiatra, si querías, para que te diera una terapia emocional y te olvidaras de todo tu pasado. Pero tu hermana escogiste el mejor camino y fue Jesús. En Jesús, en este momento, al ser bautizada, tú puedes borrar todo tu pasado y comenzar una nueva vida. Es el mejor camino. Y porque tu hermana Karina amas al Señor Jesús y quieres tener la vida eterna, para perdón de tus pecados y para esperanza de vida eterna, como ministro del Evangelio y conforme el mandato de nuestro Señor Jesucristo, el pastor Espinosa te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por ello. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Oh, hermanos, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias a Dios que la hermana Karina decidió nacer del agua y del Espíritu, y ella tiene la promesa del Señor que va a entrar al reino de Dios. Sabes que en una ocasión una persona me dijo: pastor, aquí sí que lo agarré. Le digo: ¿de qué me hablas? No, usted dijo esta noche, al salir me habló. Tú sabes que hay gente que así es, ¿no? Piensan que se las saben todas y que si no las traen apuntadas o que las inventan y quieren mostrar que saben más que el pastor o el predicador. Yo, hermanos, no sé mucho. Lo que sé, Dios me lo ha enseñado y sigo aprendiendo todavía. No considero saberlo todo. Pero esta persona me dijo: aquí sí que lo agarré. Le digo: ¿de qué me hablas, hermano? Usted dijo esta noche que para entrar al reino de los cielos había que bautizarse, nacer del agua y del Espíritu, y que del ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz no se bautizó y Jesús le prometió la vida eterna. Yo me sonreí, lo miré y le dije: mira, hermano, para comenzar, a mí no me agarraste en nada, porque yo no fui el que dije eso, fue Jesús. Yo solo repetí lo que Jesús dijo, ¿no? Pero le dije: mira, hermano, tienes razón, ese ladrón no se bautizó y el Señor Jesús le prometió la vida eterna, pero fue circunstancial. Y le expliqué, le digo: mira, ese era ladrón, estaba en la cruz porque era ladrón, y el compañero de él injuriaba a Jesús y le decía: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero este otro joven, en esos últimos momentos de su vida, volteó a ver a Jesús y encontró esperanza en él. Miró en Jesús un Salvador, alguien que le perdonara sus pecados, y volteó a ver a su amigo como pudo. Le dijo: ni tú temes a Dios en esta condición en la que estamos, ni así temes a Dios. Tú y yo estamos pagando por lo que merecemos, pero este es inocente.
Hermanos, al ver a Jesús, le nació el anhelo de tener esa esperanza, lo que Jesús ofrecía. Yo no sé si él en algún momento escuchó de Jesús, pero en su corazón le nació ese deseo de tener un Salvador. El amigo de él solo buscaba salvarse del sufrimiento de la cruz y de la muerte en la cruz. Y hermanos, mucha gente así es. Yo no sé por qué tú buscas a Dios. Yo solo sé que mucha gente busca a Dios en el momento de crisis. Señor, si salvas mi matrimonio, te prometo que ahora sí te voy a servir. Si salvas a mi hijo, ahora yo voy a hacer esto, Señor. Y una vez que Dios obra el milagro, ¿qué pasa con nuestras promesas? Nos olvidamos de Dios, porque no estamos buscando un Salvador que perdone nuestros pecados y transforme nuestra vida. Queremos seguir viviendo como estamos. Simplemente queremos que el Señor resuelva nuestros problemas. Pero este joven, él no pedía que el Señor lo salvara del sufrimiento de la cruz. Él entendía que había sido un criminal y estaba dispuesto a pagar por sus crímenes y morir en esa cruz como mandaba la ley romana. Pero él quería morir con esperanza, saber que había un Salvador, que había un cielo, que había una vida eterna. Y volteó a ver a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí mismo Jesús le prometió la vida eterna. Pero si los soldados romanos le dan una segunda oportunidad a este joven y lo bajan de la cruz y lo dejan vivir, ¿qué crees que hubiese hecho él? Hubiera ido a pedir que lo bautizaran para deshacerse de todo su pasado y comenzar una nueva vida en Cristo. Y ahora yo te voy a hacer una invitación a ti en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús dice que está tocando a la puerta y llama. Si tú oyes esa voz, si pones atención a la invitación del Señor, Él va a venir a tu vida. Y el cenar en la cultura hebrea era más que compartir alimentos, era tener una amistad íntima. Jesús no quiere ser una teoría solamente para ti. Jesús quiere ser una realidad. Jesús quiere que lo experimentes, que lo vivas. Y Él te invita a que le abras la puerta del corazón. Nuestra única esperanza entonces es aceptar a Jesús y vamos a ir al reino de los cielos, ir al pie de la cruz y aceptar a Jesús. Y Él te invita a que lo aceptes por medio del bautismo. Yo voy a invitar a 3 grupos diferentes. Pon atención, puede ser que tú estés en uno de esos 3 grupos. Grupo número 1: si nunca tú has sido bautizado con el bautismo bíblico, como Jesús fue bautizado, como nuestra hermana Karina fue bautizada esta noche, esa invitación es para ti. Grupo número 2: tú ya fuiste bautizado con el bautismo bíblico, como Jesús fue bautizado, pero no conocías estas verdades bíblicas que estás aprendiendo, o has tomado estudios bíblicos con algún hermano y quieres unirte a la iglesia y seguir al Señor en obediencia. Para ti también es la invitación. Y el grupo número 3, pon atención: tú ya eras parte de la iglesia y fuiste bautizado con el bautismo bíblico, pero como el hijo pródigo te fuiste, te alejaste y la vida te ha maltratado, porque es lo que el pecado hace, hermanos. Hay que reconocer que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios con el Señor. Pero si tú decides irte como el hijo pródigo, el mundo te va a maltratar, el pecado te va a maltratar. Y si tú eres ese hijo pródigo y estás aquí porque reconoces que necesitas regresar al Padre, esta invitación también es para ti. 3 grupos: nunca fuiste bautizado, es para ti la invitación. Ya fuiste bautizado pero no eras parte de la iglesia y quieres unirte a la iglesia y seguir al Señor en obediencia, para ti es la invitación también. Y grupo número 3, eres el hijo pródigo, para ti es la invitación. Yo quiero orar por ti esta noche. No salgas de aquí sin la certeza de que Dios te ha aceptado, porque tú tomaste esa decisión de aceptarlo a Él. Tú te comprometes con Él, Él se va a comprometer contigo. Y para eso solo levanta tu mano para que yo ore por ti. ¿Quién es la primera persona que quiere que ore por ella, que quiere entregarse al Señor Jesús? Joven, adulto.
Vamos a tener bautismos en las siguientes noches o el sábado. Dios dirá cuándo es tu bautismo, pero tú esta noche quieres salir de aquí con la certeza de que el Señor te ha aceptado, que te ha perdonado. ¿Quién es la primera persona? Levanta tu mano. Allá está la primera decisión, gloria a Dios. Allá hay otra más, gloria a Dios. ¿Quién más necesita esta noche? Levanta tu mano. Hay otra mano allá atrás, gloria a Dios. Allá hay otra, gloria a Dios. Otra más, gloria a Dios. Óyeme, el Espíritu, acá hay otra más. El Espíritu de Dios se está moviendo, hermanos. Pero ¿dónde estás tú? Faltas tú todavía. Cada decisión es un milagro, hermanos. Hay otra decisión ahí, gloria a Dios. Y detrás de cada decisión hay una historia. Y sabes, a veces nosotros traemos una historia de fracasos, de dolor, de sufrimiento, de maltrato, de errores, de problemas, vidas complicadas. Pero cuando tú vienes a Cristo y te entregas a Él, Él borra esa historia pasada y de ahí en lo adelante reescribe una nueva historia. Y esa nueva historia es una historia de triunfos, de victorias, de un caminar con Jesús, porque es lo que Él quiere hacer por tu vida, por tu matrimonio, por tu familia. Él quiere salvar a tu familia y Él va a hacer todo lo posible menos forzar tu voluntad. Él puede hacerlo si lo quiere hacer, pero Él nos da la libertad de escoger. Habrá otro milagro más, 2, 3 más que van a suceder. Levanta tu mano, alguien más que en esta noche el Espíritu Santo le ha hablado. ¿Quién eres? No te vayas a ir sufriendo esta noche si te habló el Espíritu Santo. Mira, te voy a contar una historia y con eso voy a terminar para orar por los que levantaron sus manos. Uno a veces piensa que tiene toda una vida para enderezar su vida con el Señor. Uno a veces piensa que algún día lo voy a hacer. ¿Sabías tú que algún día es el único día que no existe en el calendario? Es el día del diablo. El diablo quiere que tú vivas creyendo que algún día vas a vivir como Dios manda. Cristo vendrá y muchos se perderán pensando que algún día lo iban a hacer. Si tú dices el sábado próximo, mañana de noche, esa es decisión. Pero eso que algún día es el día del diablo. Eso. Yo me encontraba cuando recién comenzaba en el ministerio en el norte de California. Estábamos en una campaña, hermanos, cerca de Sacramento, California. Y fue en diciembre, ya estábamos cerrando el 15 de diciembre la campaña. Y una familia que estaba viniendo, madre y 4 hijas, desde 22 años hasta 14, y traía un niñito chiquitito. La madre decidió, vamos a bautizarnos, hijas, se acaba la campaña este sábado. Y las hijas dijeron, sí, mami, debemos de hacer eso, excepto la de 18 años. Noten, ella dijo, mamá, yo sí me quiero bautizar también, pero voy a hacerlo dentro de 2 semanas. Pero hija, pues el bautismo es el sábado. Y entonces explicó, dijo, mira, mamá, es que mi novio me invitó a una fiesta de año nuevo y ya compró los boletos, y yo me sentiría mal bautizarme y luego ir a una fiesta donde va a haber licor y música del mundo, aunque yo no voy a hacer nada malo, mamá, pero me sentiría mal. Mira cómo es el diablo, cómo juega trucos con la mente del ser humano, sobre todo con la mente del joven. La Biblia no dice que pecado está en el que es bautizado y hace lo malo. No, la Biblia dice pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Seas bautizado tú o no en la iglesia, si tú haces lo que sabes que no debes de hacer, es pecado. Bueno, fue a la fiesta. Tú pensarías, una joven de 18 años tiene toda una vida por delante. Venían de regreso pasado de medianoche, entrando a la autopista, acelerando con ese carrito Volkswagen que eran muy común en los años 70. Venía una persona bien ebria en un carro Cadillac grandísimo, saliendo en sentido contrario de la autopista. Les dio de frente, la joven murió al impacto. El joven quedó todo desbaratado, quedó en estado de coma. Pasó ese joven, hermanos, 1 mes en estado de coma. Y de repente reaccionó y comenzó a gritar. Pensó que apenas les había sucedido el accidente y preguntaba por su novia, dónde estaba, cómo estaba, qué le había pasado. Y esa madre tuvo que venir con dolor en su corazón hasta el hospital a decirle al joven que hace 1 mes la habían enterrado. Y le contó
la decisión que ella había tomado. Y este joven, que no tenía nada de interés en cosas espirituales, estando en esa condición, comenzó a analizar su vida y pidió que le hablaran de Cristo, que le dieran estudios bíblicos ahí en el hospital. Cuando salió de ahí, lo primero que hizo el siguiente sábado fue a la iglesia. Número 1, para agradecer a Dios por preservarle la vida, y número 2, pedir que lo bautizaran, porque él quería comenzar una nueva vida en Cristo. Yo pienso en esta joven, hermanos, y gracias a Dios que a mí no me toca decidir quién se salva o quién se pierde, porque si a mí me tocara, me equivocaría más de una vez, porque la Biblia dice que nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. Dios ve el corazón. Tú ves un vicioso, un pandillero, una prostituta y piensas que no tienen esperanza, pero Dios no ve lo que está delante de los ojos. Dios ve lo que Él puede hacer con esas personas. Pero una cosa sí te digo: si esa joven hubiese sabido que tenía solamente 2 semanas, o que si ella hubiese sabido que tenía 2 semanas para vivir cuando tomó esa decisión, ¿tú crees que hubiese postergado su decisión para después? ¿O se hubiera bautizado cuando el Espíritu de Dios la llamó? Yo no sé qué decisiones vas a tomar tú. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, qué ya Dios ha hecho por ti. ¿Qué más esperas que Dios haga por ti para que decidas entregarte a Él? Tú que nos estás viendo allá puedes decidir. Acércate al pastor, a los ancianos en la iglesia. Si estás viendo por televisión, busca una iglesia adventista, pide que te bauticen. Habrá otro milagro más que va a suceder. Alguien más que le habló el Espíritu Santo, joven, adulto, levanta tu mano. Esta es tu noche. Allá está la de otro milagro, gloria a Dios. Otro más que pueda suceder, 1 o 2 más milagros, por lo menos falta uno más. Aquí está, hay otra hermanita, allá otra más, gloria a Dios. Se está moviendo el Espíritu Santo. Aquí una jovencita, oigan, allá hay otra decisión, gloria a Dios. Oh, mis hermanos, si yo supiera que tú ibas a decidir, yo me quedaba hasta medianoche aquí esperando por ti. ¿Quién más va a decidir esta noche? Yo ya voy a orar, pero no queremos cerrar esta invitación sin incluirte. Ya los niños están muy inquietos afuera, hermanos. Es que ya tenemos que terminar esto. Creo que escuchan más a los niños que a mí. Alguien más va a decidir esta noche. Uno más por lo menos que está ahí. Un milagro más que podamos ver. Allá está, gloria a Dios. Vamos a hacer algo especial, hermanos. Miren, me gustaría ir a orar por cada uno de ustedes ahí, pero el cable no me alcanza hasta allá. Levanten la mano una vez más los que levantaron sus manos. Todo el que levantó su mano, levántela en este momento. Gloria a Dios. Ahora den otro paso más. Pónganse de pie conmigo para orar los que levantaron sus manos. ¿Hay alguien más que se quiere levantar con ellos? Ponte de pie en el nombre del Señor Jesús si quieres entregar tu vida a Jesús por medio del bautismo. Ya dieron 2 pasos, levantaron la mano, se pusieron de pie. Ahora den otro paso más. Vengan al frente aquí conmigo, el pastor García, el pastor Espinosa. Vamos a estar orando por ustedes y los ancianos también. Y voy a pedir que aquellos hermanos que nos van a ayudar a tomar los nombres de ellos vengan aquí para después de la oración. Vamos a tomar sus nombres para orar por ustedes. Vengan, déjense traer por el Espíritu de Dios. Todavía puedes venir tú. Ven, acércate en el nombre del Señor Jesús. Y si te da pena venir solo, pídele a un amigo tuyo que esté al lado que te traiga, que te acompañe, pero no te quedes ahí sentado. Vamos a abrir campo. Acérquense más, hermanos, porque vienen más. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está. Aquí está otros 2,000. Vengan para acá, acérquense, hermanos. Gloria a Dios. Ahí está el siguiente pastor. Tú vas a ser pastor. Tienes cara de pastor, tú hijo. Vengan, déjense traer por el Espíritu de Dios antes de que oremos. ¿No les parece maravilloso esto, iglesia? La Biblia dice, hermanos, que hay gozo en el cielo por una sola persona. ¿Se imaginan por todo este grupo, pastor García? Hay fiesta en el cielo ahora. Pero sabes, Dios quiere hacer fiesta también por ti que estás todavía sentado. Si el Espíritu Santo te habló esta noche, ven, no te quedes ahí. No te quedes sentado ahí donde estás. No te vayas a ir sufriendo a tu casa porque el Espíritu Santo te habló y no viniste. Déjate traer por el Espíritu de Dios. Acércate.
No trates de resolver tus problemas ahora ya pensando tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro. Deja decirte una cosa, mi hermano, el problema más grande que tienes en tu vida no es un vicio, no es el problema matrimonial, no es esto, lo otro. Son problemas, sí, pero el problema más grande que tú tienes en tu vida es el problema del pecado y las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. Y tú aprendes a saber que ya Jesús en la cruz te perdonó, te resolvió el problema mayor. Los que van a tomar los nombres, váyanse acercando, pero esperen hasta que terminemos de orar, y entonces se van a quedar aquí los hermanos y tomamos sus nombres, ¿ok? El problema mayor que tú tienes es del pecado, pero ya te lo resolvió Jesús, y si tú vienes a Él, Él te va a perdonar tus pecados, y cualquier otro problema que tienes, Dios te va a ayudar, te va a bendecir, te va a resolver esos problemas que tú estás viviendo. Hay otro milagro más, alguien que en el nombre de Jesús va a ser valiente y se va a poner de pie ahí donde está sentado y se va a unir a este lindo grupo de hermanos. Si tú sabes de alguien que deba de venir, anímalo a que venga, tráelo contigo si es necesario, pero que no se quede nadie sentado allí, que necesita tomar esa decisión por Jesús. Vamos a esperar unos 2 minutitos para dar oportunidad a que el que va a venir venga. Acérquese en el nombre de Jesús. Un milagro más. Todavía nos falta uno esta noche. Ahí viene ese milagro, gloria a Dios. Y vienen otros más acá también. Hay un pastor anciano, recíbame a esos jóvenes, denles un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, hay victorias esta noche. Ven, acércate, hay poder en la sangre de Cristo. Muy bien, vienen otros más, gloria a Dios. Vamos a esperarles, acérquense. Vengan, ahí vienen más. Vamos a ver si podemos hacer más campo por estos que se están acercando. Gloria a Dios. Esta es la noche de victoria, Pastor García. Esta noche se está moviendo el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se mueve, hermanos, no hay nada que detenga. No hay nada que detenga. Ocupamos ancianos y diáconos que estén listos con papel y pluma para que no nos tomemos mucho tiempo. Pongan atención, hermanos, no queremos que esto se nos vuelva un mercado. Estamos ante la presencia de Dios y se está moviendo el Espíritu Santo. Se está moviendo el Espíritu Santo. Vamos a mantenernos tranquilitos. Una vez que terminemos de orar, hermanos, se quedan aquí porque va a haber ancianos y diáconos, pastores que van a tomar sus nombres, ¿ok? Una vez que oremos, entonces vamos a tomar tiempo para tomarles el nombre. Número 1, porque yo quiero tener los nombres de ustedes. Quiero estar orando personalmente para que Dios les bendiga y bendiga sus hogares. Y número 2, para tener esa información, para darles la información pertinente para el bautismo, contestar cualquier pregunta que tengan. Ya vamos a orar, pero si tú ibas a venir, este es el momento. ¿Faltará todavía alguien? Ven, todavía hay tiempo. Me quedan 30 segundos para cerrar esta programación. Tienes 30 segundos para venir al frente. Si el Espíritu Santo te está hablando, ponte de pie en el nombre del Señor Jesús. No permitas que nada te detenga ahí. Que el Señor rompa esas cadenas esta noche y te dé libertad. Te quedan 15 segundos. Falta uno más, te quedan 15 segundos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está esa persona que debe de venir? Falta uno aquí todavía. Te quedan 10 segundos. Ponte de pie en el nombre del Señor Jesús. Y volvemos a hacer una invitación más a los que nos están viendo por televisión. Acércate allá al frente, pasa, el pastor va a orar por ti. Si estás oyendo en la radio, busca la iglesia adventista. Aquí viene ese milagro, gloria a Dios. Pero tú también puedes venir, aunque ya pasó ese milagro que esperábamos. Tú eres un milagro también. Tú puedes venir al frente. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar una nueva vida, hermano. Si yo te contara de dónde Dios me sacó a mí, no creerías. El sábado pasado de noche yo les hablé un poquito, les mostré la foto. Yo tocaba en un grupo de música hasta los 16 años. Yo llegué a usar drogas de muchacho, pero gracias a Dios que Dios utilizó a alguien para hablarme de Jesús.
y ahora aquí estoy predicando su palabra. Dios va a hacer milagros en tu vida. Es increíble lo que Dios va a hacer por ti y por medio de ti. Vamos a orar entonces, pastores, con ellos. Una vez que terminemos de orar, por favor, no se nos vayan, ¿ok? Hay pastores, hermanos que van a estar tomando sus nombres. Una vez que tomen el nombre de ustedes, entonces sí se pueden ir, pero ocupamos nombres de ustedes, ¿ok? Y a la hora que comen, para irlos a visitar yo a la hora de la comida. No se crean. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, esta noche estamos tan agradecidos. Hemos visto una vez más el poder que hay en la sangre de Cristo. Oh Padre, estas almas son tuyas, almas preciosas por las cuales Jesús murió en la cruz. Puede ser, Padre, que haya gente en este mundo que no dé nada por alguno de nosotros, pero para ti somos preciosos, Señor. Tú nos amas con un amor eterno. Y aun si alguien decidiera no aceptarte y perderse eternamente, nunca dejarías de amar a esa persona, Señor, porque tú nos creaste y Jesús murió para que tuviéramos ahora nosotros vida. Oh Padre, bendice a cada persona. Muévete esta noche con tu espíritu aquí. Que ellos en sus corazones puedan escuchar esa voz que escuchara Jesús cuando fue bautizado, cuando tú le dijiste: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Esta noche que puedan escuchar: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada en quien me complazco. Oh Padre, dales victoria, Señor. Tú sabes el drama que cada uno de ellos está viviendo. Reprende el enemigo de sus vidas. Quita lo que tengas que quitar de sus vidas, pero sálvalos. Escribe sus nombres en el libro de la vida, que ahora sientan que nacen del Espíritu. Y una de estas noches, al bajar a las aguas bautismales, que nazcan del agua también, para poder entrar al reino de los cielos. Oh Padre, gracias por la sangre de Jesús, que tiene poder para limpiarnos de pecado. No hay nadie aquí esta noche que esté lejos del amor, del perdón, de la misericordia y de tu gracia, Señor. Bendícenos, que cuando Jesús venga, nadie de los que estamos aquí nos vayamos a perder, que todos tengamos vida eterna ese día. Ayúdanos a decidir por Jesús, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora sí.